Buenas tardes, licenciada, si se le escucha. Han estado estudiando los temas ya vistos, porque hoy les voy a pasar parcial. Con cámara encendida. Mentira, no, como creen, no les voy a avisar antes, pero puede ser lo que ustedes iban a estudiar. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar lo que fueron los temas de las actitudes del demandado, la forma de contestación, y vamos a ver la demanda. Sé que es un tema que ya pasamos, pero realmente me preocupa mucho el tema de la redacción. No sé si ustedes ya llevan lo que es clínica laboral. ¿Qué les han estado enseñando en clínica laboral? ¿Alguien? Sé que no Hasta todos los principios, licenciada. Nosotros estamos viendo los principios. Muy bien, todavía no han llegado a la parte práctica, ¿o sí? No, solo nos dijo más o menos que se va a trabajar como para el segundo bloque, pero ahorita únicamente nos ha descrito los principios en la clínica de laboral. Ok. Bueno, espero que les den el tiempo y realmente sí se enfoquen mucho en la redacción, porque esa parte es muy indispensable para ustedes como estudiantes, para que no se topen de golpe ya cuando estén ejerciendo y no haber tocado ni un memorial de demanda. Entonces, el día de hoy sí lo voy a volver a tocar porque sus exámenes realmente dejan mucho que desear. No les coloqué la demanda completa, obviamente no les iba a dar el tiempo en hora y media, en ese caso yo hubiera solicitado 2 o 3 horas para eso. Pero como les digo, sí me interesa que lo aprendan porque en su examen técnico profesional le pueden colocar la redacción de la demanda. Puede ser que se la soliciten de manera escrita como de manera verbal. Entonces ahí sí tienen que ponerse las pilas. Para eso sé que muchos pensarán que todavía para eso falta, pero realmente ya están en el 7º semestre, ya les queda muy poco de la carrera, ya muchos ya van a estar metiendo a estudiar para sus fases ya en el 10º semestre. Muchos hacen eso ya en el 10º semestre, ya se meten a una escuela para prepararse, ya solo cerrando pensum, ya empiezan a hacer los trámites para ingresar, ¿verdad? Entonces sí quisiera que ustedes por lo menos se llevaran una muy buena base, por lo menos de derecho procesal laboral, y que no les cueste tanto al momento de estar estudiando. Entonces solo me recuerdan en qué tema nos quedamos en la última clase. En la cuarta actitud del demandado. En la reconvención. Sí. Muy bien. ¿Terminamos hasta las consecuencias de la reconvención? Iniciamos la reconvención. No la tocamos. No. Muy bien. Pensé que habíamos tocado eso. Entonces, la cuarta actitud es la reconvención o contrademanda. Es decir, el demandado en sí no está de acuerdo y él dice, es cierto, él me está demandando, pero yo también lo puedo demandar por otras cuestiones. Entonces, él va a recontrademandar. Es el acto mediante el cual, esa sería la definición, es el acto mediante el cual el demandado demanda al actor. Esta se da cuando el demandado al contestar la demanda, también contrademanda.
al actor y ambos pasan a ser demandados y demandantes. Todo junto. Es el acto mediante el cual el demandado demanda al actor. Esta se da cuando el demandado, al contestar la demanda, también contrademanda al actor y ambos pasan a ser demandados y demandantes. ¿Alguna duda con la definición? Muy bien. Oportunidad para poder interponer la reconvención. ¿En qué momento, verdad? Hasta el momento de la primera audiencia del juicio ordinario laboral, dos, después de haber ratificado el actor su demanda, Jennifer, coméntame. ¿Será que podría volver a repetir la primera, por favor? Hasta el momento de la primera audiencia del juicio ordinario laboral, ¿tiene duda todavía, Jennifer? No, licenciada, gracias. Segundo, después de haber ratificado el actor su demanda. Y tercero, conjuntamente con la oposición del demandado. Fundamento legal, artículo 338 del Código de Trabajo. Del Código de Trabajo. Requisitos para interponer la reconvención. Estos en cuanto al memorial, ¿verdad? ¿Qué requisitos debe cumplir el memorial? Los mismos de la demanda, artículo 332 y 339. Y tenemos los requisitos para poder interponer, digamos, de manera de fondo, la demanda o la reconvención en este caso. Los requisitos de fondo. ¿Cuáles serían? Además de cumplir que lo reclamado debe de tener relación con el objeto de la demanda. Es decir, lo que yo voy a estar contrademandando tiene que tener relación con lo que el actor está demandando. No puedo solicitar o no puedo contrademandar con algo que no tenga nada que ver. 2, deben ser las mismas partes procesales. Si yo voy a contrademandar al actor, no puedo mencionar que a quien estoy demandando en mi memorial es otra persona. Tiene que ser la misma. Tiene que ser bajo la misma competencia del órgano jurisdiccional. Y tiene que ser a través de la misma vía procesal. Entonces, ¿serían cuántos requisitos? 4, en cuanto al fondo. En cuanto a la misma vía procesal, nos fundamentamos en el artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil. El siguiente subtema sería la clasificación de la reconvención. Puede ser de manera oral y puede ser de manera escrita. Fundamento legal, artículo 322, 333 y 339 del Código de Trabajo.
Consecuencias de la reconvención. Si voy muy rápido, me avisan. Se suspende la audiencia al menos que el actor la conteste en la misma audiencia. Fundamento legal, artículo 340 del Código de Trabajo. Ambas pretensiones serán resueltas en sentencia. Ambas pretensiones serán resueltas en sentencia. Es decir, que si el demandado contrademanda, el actor en esa misma audiencia puede contestar la demanda. Pero si él cree pertinente que es mejor suspender la audiencia, lo va a solicitar. Suspenden la audiencia y vuelven a reprogramar una nueva. ¿Alguna duda? ¿Podría repetir la primera, por favor, licenciada? Es que no alcancé a escuchar. La que suspende la audiencia, Sí, por favor. suspenda la audiencia a menos que el actor la conteste en la misma. Fundamento legal, artículo 340. Y ambas pretensiones se resuelven en sentencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el juez no va a emitir dos sentencias independientes, una en cuanto a las pretensiones de la parte actora y otra en cuanto a las pretensiones de la parte demandada. Como es una contrademanda que va a versar sobre los mismos asuntos, sobre las mismas partes procesales ante el mismo órgano jurisdiccional, van a ser resueltas en una misma sentencia. Muy bien. La última actitud del demandado es la rebeldía y la confesión ficta. La rebeldía y la confesión ficta. Para recordar, la definición de rebeldía es la conducta procesal que adopta el demandado o la parte actora después de iniciado el proceso. Esta definición ustedes ya la tienen porque ya la di al momento que vimos el tema de la rebeldía. Es la ausencia a las audiencias del juicio ordinario laboral cuando legalmente se le ha notificado y emplazado para su comparecencia por parte del órgano jurisdiccional competente. Esa es la rebeldía. Ya lo habíamos establecido, establecimos también cuáles eran las consecuencias de la rebeldía, tanto para la parte actora como para la parte demandada. No son las mismas consecuencias, varían. Ahora bien, ¿qué es la confesión ficta? Que ese es el nuevo como término que estamos viendo el día de hoy. Es por tener reconocidos los hechos aducidos por el actor. A consecuencia de la incomparecencia del demandado, después de ser notificado legalmente, a comparecer por el órgano jurisdiccional competente y donde se le advirtió que debe prestar. Si quieren que repita, me avisan. ¿Puede repetir, licenciada? Disculpa. Muy bien. ¿Desde el inicio? Después de ser notificado. Muy bien. Legalmente a comparecer por el órgano jurisdiccional competente.
y donde se le advirtió que deberá prestar confesión judicial. Y que si no lo hace, será declarado confeso en su rebeldía. Artículo 354 del Código de Trabajo. Perdón, licenciada, 200, ¿qué? 354. Código de Trabajo. ¿Ustedes creen que la confesión o que se le declare confeso puede aplicar únicamente para el demandado o para ambas partes? ¿Nadie? Para ambas partes, licenciada, ¿Por qué? porque el juez debe de escuchar las dos partes en relación a algo. Ajá. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más quiere ampliar la respuesta? ¿Nadie? Licenciada, ya que la confesión judicial funciona como prueba, puede utilizarla a ambas partes. Exacto. La confesión judicial es un medio de prueba. Ambas partes pueden utilizar ese medio de prueba. Y si uno de ellos no comparece y se declara rebelde, aunque sea el actor, puede declararse confeso. Requisitos de la rebeldía y la confesión ficta. Requisitos de la rebeldía y la confesión ficta. Que haya sido legalmente notificado. Que haya sido legalmente notificado por el órgano jurisdiccional competente. Y donde se le advirtió que debería prestar confesión judicial. Y donde se le advirtió que debía prestar confesión judicial. Y que si no lo hace, será declarado confeso en su rebeldía. Fundamento legal, artículo 327 al 329, 337 y 354 del Código de Trabajo. Licenciada, disculpe, ¿puede repetir? ¿El fundamento legal? Sí, licenciada. Muy bien, 327 al 329, 337 y 354 del Código de Trabajo. Y el segundo requisito, lo que les comenté anteriormente, es el primero. El segundo es que no haya presentado justificación de su incomparecencia. Artículo o fundamento legal 336. ¿Cuál es el justificante que puede? Dígame, Fátima. ¿Puede repetir, por favor? Solo el último, es que cabal se me cortó. 336 del Código de Trabajo, o el requisito.
El requisito, Lita, por El favor. requisito, que no haya presentado justificación de su incomparecencia. Fundamento legal 336 del Código de Trabajo. Dejó una justificación. Compañeros, para no comparecer a juicio ordinario laboral. Enfermedad, Fundamento legal. no lo tengo a la mano, no sé. Su código lo tienen que tener a la mano. A ver, los demás compañeros, fundamento legal de excusarse por enfermedad. 336 del Código de Trabajo. Se los acabo de dar. ¿Eso qué me está diciendo? No están estudiando. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la rebeldía? Entre paréntesis, coloquen, cuando es demandado por despido injustificado. Recuerden que estas son las consecuencias de la rebeldía y confesión ficta. ¿En qué caso especial? Podemos manejarlo así. El caso especial de haber sido demandado por despido injustificado. Entonces, si yo les coloco en el examen, mencióneme cuál es la consecuencia de la rebeldía y confesión ficta cuando es demandado por despido injustificado. ¿Cuál respuesta me van a dar? Va a ser esta. El juez dictará sentencia. El juez dictará sentencia dentro de 48 horas. Declarando confeso y rebelde. Accediendo a las pretensiones del actor. Accediendo a las pretensiones del actor. Fundamento legal, artículo 358 del Código de Trabajo. La parte conducente, cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiese sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de 48 horas de declarada la audiencia respectiva. Entonces, ya vimos que hay muchas consecuencias de la rebeldía. Y quiero aclarar esto porque, como 3 compañeros, creo que confundieron la materia con materia penal. Y en el examen me colocaron que una de las consecuencias de la rebeldía es que lo podían certificarlo conducente al ámbito penal. Entonces, estamos confundiendo la rebeldía del ámbito laboral con materia penal. Rebeldía, digamos, si usted no comparece a la audiencia del juicio ordinario laboral, eso no quiere decir que automáticamente usted pasa a materia laboral y pasa a un proceso penal. No, hay ciertas consecuencias, pero no llegamos a esa responsabilidad penal. Entonces, sí, quiero que tengan bien clara la diferencia, que existe la figura de la rebeldía tanto en el ámbito penal como en el ámbito laboral, pero que no tienen los mismos efectos y no se pueden mezclar. ¿Está bien? Entonces, ahí terminaríamos con lo que es la primera comparecencia y las actitudes del demandado. Son 5 actitudes las que puede tomar el demandado. ¿Hay alguna duda con alguna actitud?
¿No hay dudas? Muy bien, entonces, en el tema de nuestra guía de estudio, ya pasamos el tema de la reconvención, la contestación de la demanda, la reconvención, y nos toca el tema de la conciliación. Si podemos ver la guía, vamos en el punto 13. Prácticamente nos queda hasta el punto 17. Yo me hubiese gustado muchísimo que la siguiente clase pues hubiésemos tenido presencial, porque les hubiese indicado de una vez el esquema del juicio ordinario laboral. Pero, bueno, creo que prácticamente la última semana que viene es la última antes de las vacaciones. Si nos da tiempo, después de regresar de las vacaciones de Semana Santa y tenemos clase presencial, sí me gustaría ver con ustedes el esquema del juicio ordinario laboral antes de llegar al tema de los recursos, porque quiero que tengan claro eso y luego en qué momento procede cada uno de los recursos. Bueno, entonces, la conciliación. Definición: es un acto procesal y es una de las etapas obligatorias, del juicio ordinario laboral. En la que el juez de trabajo una vez enterado de las pretensiones de ambas partes, dentro del juicio busca el acuerdo entre las mismas. Proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Con el objeto de ponerle fin a la controversia mediante la suscripción de un convenio. Que tiene calidad de título ejecutivo. Estudien muy bien sus definiciones, porque yo de esta definición puedo inclusive sacar 4 preguntas diferentes para su examen. Fundamento legal, artículo 340. Willy Javier. Willy, dígame. ¿Se me escucha? Sí. Ahí está, disculpe, ¿podría repetir de nuevo la definición, por favor? ¿Completa? Sí, completa, por favor. Muy bien. Es un acto procesal y una de las etapas obligatorias del juicio ordinario laboral en la que el juez de trabajo, una vez enterado de las pretensiones de ambas partes dentro del juicio, busca el acuerdo entre las mismas, proponiéndole fórmulas ecuánimes de conciliación con el objeto de ponerle fin a la controversia mediante la suscripción de un convenio que tiene calidad de título ejecutivo. ¿Estamos ahí bien? Sí, muchas gracias. Muy bien. Fundamento legal, artículo 340 del Código de Trabajo.
Entonces, como les dije, estudien bien sus definiciones. Ahí encontramos el objeto, la calidad del convenio, mediante cómo se acredita esa conciliación, qué documento sería. Entonces, ahí tenemos que tener mucho ojo. Características de la conciliación o caracteres de la conciliación. Es una etapa obligatoria. En el juicio ordinario laboral. Lo cual no excluye la posibilidad que se puede intentar en cualquier etapa del proceso. Hasta antes de dictarse sentencia. Fundamento legal, artículo 340. Segunda característica. Si llegan a un acuerdo, se suscribe un convenio, el cual tiene carácter de título ejecutivo. Tercera característica. El convenio que se Licenciada, disculpe, ¿podría repetir la que dijo ahorita? La segunda característica. Sí, por favor. Si llegan a un acuerdo, se suscribe un convenio, el cual tiene carácter de título ejecutivo. Tercera característica. El convenio que se suscriba, con motivo de la conciliación el trabajador no puede renunciar ni disminuir los derechos reconocidos que tienen un carácter irrenunciable que les otorga la legislación laboral. ¿Cuáles son esos derechos irrenunciables, compañeros? ¿Y fundamento legal? Eso es de derecho laboral 1. Por lo menos uno. Un derecho irrenunciable. Tania. Es el aguinaldo, las vacaciones y la bonificación anual. Muy bien. Es decir, que si usted dentro del convenio o pretenden que dentro del convenio usted renuncia a su bonificación incentivo, ¿es válido el mismo? No. ¿Por qué no? Porque contraría un derecho que tengo como trabajador, que es irrenunciable. Muy bien. Muy bien. Fundamento legal, artículo 12 del Código de Trabajo y artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Clasificación, es el siguiente subtema,
de la conciliación. Clasificación de la conciliación. Tiene dos clasificaciones. Puede ser judicial o extrajudicial. Judicial es en el mismo juicio o fuera del juicio. Que sea ante el juez competente que puede ser total o parcial. Fundamento legal, artículo 341 del Código de Trabajo. Y tenemos la segunda clasificación, que es la extrajudicial. Esta se da fuera del proceso. ¿En dónde? ¿O dónde creen ustedes que se puede dar si no es ante un juez? ¿Llevan notariado? Entonces ya deberían. Ya me podrían dar respuesta. Muy bien. Si es extrajudicialmente, es fuera del proceso. ¿Ante quién? Puede ser una conciliación en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero para que tenga una validez debe ser ante un notario. ¿En qué documento? Puede ser en escritura pública o un documento privado con firma o legalización de firmas. Documento privado con legalización de firmas. Y puede ser total o parcial. Las modalidades de la conciliación. Modalidades de la conciliación. Puede ser total o parcial. Dígame, Salomé. Sí, licenciada, solo para que los que no se han dado cuenta, ya envié el link de asistencia para que la puedan llenar. Muchas gracias, Salomé. Tienen su asistencia. Buenas tardes. Vale. Ligda, sí, solo una pregunta. Con lo del tema, ponemos lo de la reconciliación o La lo de la... conciliación. Ajá. O la reconvención, perdón. Ah, La conciliación o la reconvención. no es lo mismo. Bueno, entonces no importa. Me perdí. ¿Cómo así? No, que si en el tema de la asistencia colocamos la reconvención o la conciliación. Pueden colocar continuación de las actitudes del demandado y conciliación. Bueno. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Perdone, tengo una pregunta. Dígame. ¿Es obligatorio colocar el número de teléfono? ¿Cuál es el inconveniente? Pero si es una pregunta obligatoria, coloque unos puntos. Si no quieren colocarlo, no hay problema. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Entonces, nos quedamos en las modalidades de la conciliación. Y les comenté, existe una total y una parcial.
total. Se dicta sentencia y se termina el juicio. Se dicta sentencia y se termina el juicio. La parcial. El juicio continúa en cuanto a las peticiones no comprendidas. El juicio continúa en cuanto a las peticiones. Dígame, Jiré. Disculpe, no sé si podría repetir lo que dijo hace como de ahorita 5 minutos, que se me fue el internet. ¿Dónde se quedó? Pues, mire, yo lo terminé en lo que estaba preguntando de los derechos no renunciables. Y, ajá, sí. Y de ahí se me fue el internet. Entonces no sé si se podría repetir, al menos lo que dijo antes. Después de eso, de cuáles eran los derechos irrenunciables, tocamos en los temas de la clasificación de la conciliación, que teníamos la judicial y la extrajudicial. La judicial es la que se puede tramitar en el mismo juicio o fuera del mismo, siempre y cuando sea ante un juez competente, el cual puede ser de forma total o parcial. Ahora, la forma o la clasificación extrajudicial es fuera del proceso. ¿Y dónde puede ser tramitado? Ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, siempre y cuando sea ante un notario, que quede establecido en escritura pública o documento privado con firmas legalizadas, el cual también puede ser de manera total o parcial. Luego de eso, estábamos viendo lo que estábamos platicando hace unos momentos, las modalidades de la conciliación, que puede ser total y parcial. Si es total, se dicta sentencia y se termina el proceso. Si es parcial, el juicio continúa en cuanto a las pretensiones no comprendidas. Si no hubiera, es decir, el juez les dijo, miren, yo ya sé que están pretendiendo, yo les propongo esto y esto y esto como mecanismos de conciliación, pero las partes no quieren ni una conciliación total ni una conciliación parcial. Si no hubiere conciliación, el juicio prosigue. Fundamento legal, artículo 341 del Código de Trabajo. Ahí tenemos el fundamento legal para la conciliación parcial también. Dice, si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las pretensiones no comprendidas en el acuerdo. Si no hubiere conciliación alguna, el juicio proseguirá. ¿Alguna duda? Ahí estamos. Gracias entonces, licenciada. Muy bien. Entonces ahí tenemos o terminamos el tema de la conciliación. Prácticamente ya nos quedarían, como les dije, pocos temas. Nos quedamos para la siguiente clase con el tema de la prueba y los medios de prueba en particular. Entonces, prácticamente ya nos queda poco contenido, podría decirse. Como se los comenté en su momento, el tema de la redacción va a ser un tema que voy a estar evaluando en los 3 parciales. ¿Qué quiere decir? Que no era solo para el primero. ¿Alguna duda? Ahorita vamos a ver lo que es el tema de la demanda. ¿Alguna duda? Licenciada, buenas tardes. Don Giovanni, coménteme. Sí. Licenciada, tengo dudas respecto a la extrajudicial.
Ajá. ¿Solamente ante el Ministerio de Trabajo se puede hacer o También se puede puede? ser ante un tribunal de conciliación. Ah, de acuerdo. ¿Y solo ante un notario nada más se puede O, hacer? o ante un centro de... Sí, sí. ¿Por qué? Porque es para darle certeza jurídica a ambas partes. Tanto puede ser mediante un documento privado con firmas legalizadas o en una escritura pública. Pero el objetivo es dar esa certeza jurídica de que no digan que no tiene validez ese convenio. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más con alguna otra duda? Muy bien, permítanme. Bueno, si podemos ver en pantalla tenemos lo que es una demanda nueva. Como les digo, sí me interesa mucho que tengamos claro lo que es la demanda, porque sí vi muchos errores en sus exámenes. Entonces, tenemos demanda nueva, el órgano jurisdiccional a quién se lo estamos dirigiendo. Y es parte del encabezado. Recordemos que el encabezado tiene varias partes. Entonces, varios no me colocaron a qué órgano jurisdiccional ustedes estaban dirigiendo su demanda. Es cierto que lo van a dirigir al centro de servicios, pero el centro de servicios solo va a decir, ok, me lo remitieron a un juzgado de primera instancia, yo se lo voy a asignar al juzgado primero pluripersonal o al juzgado segundo o al juzgado tercero. Pero si no me colocan nada, ¿qué va a pasar? Nos pueden dictar un previo antes de seguirle dando trámite a su demanda. El tema del previo, ¿o qué pasa si me dictan un previo? Según el artículo 334 del Código de Trabajo, si el demandado si la demanda no tiene los requisitos enumerados en el artículo 332, es decir, ustedes no le colocaron en este caso a qué órgano, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente. Y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se dará trámite. Acá no nos establece un plazo, pero realmente o actualmente sí existe ese plazo. Ese plazo está en el artículo 3 del Acuerdo 37-2011 y el artículo 49 de la Ley del Organismo Judicial. Pero realmente podríamos decirlo así, que ese es un plazo simbólico. Rara vez no dejan de darle trámite a una demanda defectuosa. Pero ¿qué pasa? A ver, compañeros, ya que vimos el tema de las excepciones, ¿qué pasa? Que sí me admitieron la demanda y yo como parte demandada detecto que en su demanda nunca designaron a qué órgano jurisdiccional se estaba dirigiendo. A ver.
¿se puede plantear una excepción dilatoria? Giré, no lo escucho. ¿Se puede plantear una excepción dilatoria por no estar bien la forma de la demanda? Y ¿Qué por es consiguiente excepción? atrasarla más. Muy bien, ¿qué excepción dilatoria sería? De forma o incompetencia. No, Demanda defectuosa. demanda defectuosa. La incompetencia es cuando sí nos designaron a un órgano jurisdiccional, por ejemplo, está aquí en Guatemala y nos designaron a un juez de, ¿qué le digo yo? Petén. Entonces ahí sí tenemos una incompetencia. Y sí sabemos, ¿verdad? Pero en este caso no nos colocaron nada. Pero en ese, como les digo, en el supuesto de que sí el juez no se haya dado cuenta y sí lo haya admitido. Bueno, entonces seguimos. Según el artículo 332, inciso B, deben de establecerse los nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio, vecindad y lugar para recibir notificaciones. Muchos no lo colocaron. Se enfocaron más en colocar el DPI, el cual hasta cierto punto no es obligatorio, y obviaron las generalidades, obviaron el tema de la nacionalidad, la profesión. Entonces, aquí tenemos nombre completo, nombres y apellidos, la edad, el estado civil. Si ustedes están redactando un memorial, no es necesario que coloquen estado civil, casado, nacionalidad, guatemalteco. No, solo colocan el estado civil en sí. Soltera, guatemalteca, contadora, con vecindad. Aquí establecemos la vecindad, no tanto el domicilio, porque esta es una de las particularidades del ámbito laboral. Vecindad, ¿de qué municipio? Vecindad del municipio de la ciudad de Misco. Se identifica, este es un modelo anterior, por eso dice cédula de identificación y el número del registro, va. Antes, ¿quién lo extendía? Las municipalidades. Con el auxilio y dirección del abogado. Recordemos que, pues, no es un requisito legal indispensable el estar utilizando a un profesional del derecho, siempre y cuando no sobrepase el monto mínimo. A ver, ¿cuál es el monto mínimo? Compañeros. 10 salarios mínimos, recuérdale. Fundamento legal. 340. Yo creo que es el 340. Seguro. Solo voy a confirmar. Ahí tiene su código. Utilicen su código. 321. 321. El 40 tenemos la reconvención, la conciliación y el allanamiento. Así es, sí, gracias. Bien, pero sí. Entonces, acá de una vez señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones la dirección. Aquí está. Estamos cumpliendo con lo que nos establece la normativa. Por este medio comparezco a, y este fue uno de los muchos errores que cometieron la mayoría de ustedes. Me pusieron todo, pero no me pusieron el motivo de la demanda, la razón que están pidiendo. Entonces, pueden colocar todo bien, pero si ustedes no establecen que están solicitando, es una demanda defectuosa, no es admisible. Entonces, interponer demanda de juicio ordinario laboral por despido directo e injustificado.
o por despido indirecto injustificado y reclamación de compensación, por interponer demanda de juicio ordinario laboral para establecer existencia de relación laboral. Ustedes ya saben cuáles son los asuntos que pueden ser tramitados. Entonces, este es un aspecto, si lo quieren ver así, súper importante en su demanda. ¿En contra de quién? Puede ser una sociedad o una persona individual, es decir, persona jurídica o individual. Entonces, ¿qué pasaba con otros exámenes? Me colocaban todo lo demás, pero no me decía contra quién estaban solicitando esa restitución de ese derecho que le fue violentado. No decían contra quién, ni mucho menos en qué lugar podía ser notificada esa persona individual o jurídica. Entonces, ahí también tenemos que tener cuidado. ¿Alguna duda? ¿No? Licenciada, perdón, cuando no se auxilia con un abogado, es necesario colocar el nombre si es un estudiante. No es tan necesario, pero como digo, rara vez un proceso laboral va a estar sobre o un monto inferior a 10 salarios mínimos. Si tenemos en cuenta que actualmente un salario mínimo está en 4,000 quetzales para la CE1. Entonces, si multiplicamos 10 por 4,000, son 40,000. Y a veces solo la indemnización casi llega a los 40,000 quetzales. Pero ¿qué se le recomienda a la parte trabajadora? Pues ir a un bufete popular, que un abogado la auxilie. ¿Por qué? Para tener más certeza jurídica y que no se encuentre tan desprotegido. Porque si solo lo hace en el caso de un estudiante está bien. ¿Por qué? Porque la normativa nos dice que con que él haya aprobado sus cursos de derecho laboral, compréndase laboral 1, 2 y procesal laboral 1 y 2. Pero ¿qué pasa si el estudiante pues no ha estudiado muy bien? O sea, no quiero decir que el estudiante no sea capaz, puede ser muy capaz, pero siempre hay que buscar el auxilio de ya un profesional y normalmente lo hacemos a través de un bufete. ¿Alguna duda? No, licenciada, gracias. Muy bien. Y los hechos. Este ya es del cuerpo de la demanda, la relación de los hechos. ¿Se recuerdan que en su momento yo les establecí de que en la relación de los hechos ustedes no tienen que decir me deben tanto dinero por las vacaciones o por la bonificación? No pueden decir eso porque todavía no hemos llegado a la parte del auto de liquidación. ¿Quién emite el auto de liquidación? El órgano jurisdiccional a través de los datos que usted le dé, pero usted no da cantidades. Usted prácticamente solo dice, inicié tal día, terminé tal día en estas y otras circunstancias. No me pagaron estas prestaciones de tal fecha, en estas y estas circunstancias. No podemos establecer un monto. ¿Por qué? Porque podemos equivocarnos en el cálculo del monto y puede ser que estemos perjudicando a nuestro patrocinado. Puede ser que él tenga derecho a un monto superior y nosotros, por haber hecho un mal cálculo, le estemos dando un monto inferior. Entonces, con eso sí hay que tener cuidado. Entonces, relación de trabajo y su vigencia. Normal, inicié relación laboral con la entidad demandada el día 1 de enero de 2009 por medio de contrato escrito por tiempo indefinido. Aquí ustedes establecen cómo es que fueron contratados. Si mediante un contrato verbal, si fueron contratados, si es en el Estado, bajo un renglón presupuestario 029, 028, 031 o 022. Y terminó la relación laboral el 1 de enero de 2015. Entonces, si podemos notar,
Establecimos qué día iniciamos. Establecimos cuál fue nuestro último día. ¿Por qué son datos importantes? Porque estos datos son los que va a utilizar el juez para hacerle su auto de liquidación. Y de una vez establecemos si fue un contrato escrito. ¿Cuáles son las clases de contrato, compañeros? ¿Oral y escrito? Muy bien. ¿Y cómo puede ser un contrato? ¿Por cuánto tiempo? Según su modalidad. Puede ser a plazo fijo, puede ser tiempo indeterminado y Ajá. hora indeterminada. Por hora determinada. Ajá. Muy bien, puede ser por tiempo indefinido, a plazo fijo o por obra determinada. Por eso les digo que es muy importante que estén estudiando la parte laboral, de Derecho Laboral 1. Y él nos establece, ¿verdad? En virtud que el señor Eric Leonardo López, administrador de la entidad ya mencionada, me notificó por medio de notificación en la cual se me despedía sin causa justa, a lo que le pedí una explicación. Aquí, digamos, es como nosotros, como parte actora, nos dice cómo sucedieron las cosas. Dice, pero el señor López Pérez se negó a darme una explicación a mi despido. Disculpen, se subió. En consecuencia, mi relación laboral con la entidad demandada fue de un lapso de 6 años, de forma continua e interrumpida. ¿Cuándo cuándo establecemos que es continuo e interrumpido? A ver, compañeros. Compañeros. ¿Siguen ahí o ya se durmieron? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cuándo podemos establecer que un contrato o una relación laboral fue por tiempo indefinido e interrumpido? Indefinido sería que no se especifica la terminación del contrato o de la relación. ¿Y cuándo es continuo y cuándo es interrumpido? Continuo es que no existe, la redundancia, como usted dice, de ninguna interrupción. El otro sí no le sabría decir. Muy bien, ¿cuándo es continuo? Es decir, ustedes durante estos 6 años no hubo despidos o descansos disimulados o que tratan de disimular un despido. ¿Por qué hacen esto? Para no pagar las prestaciones por el lapso de tiempo completo. Y eso es una mala práctica que hacen muchas empresas, mayormente privadas, que hacen. Ok, yo ya sé que él cumplió 2 años, entonces te voy a despedir, pero yo no te debo nada. Y fue por una causa justificada. Dentro de 3 meses, si querés, tráeme tu documentación y miramos si te vuelvo a contratar. Pero casualmente sí lo contrataron. Luego a los 2 años, lo mismo. Luego a los 3 años, lo mismo. Entonces no es de manera continua, no es de manera interrumpida. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no quieren pagar una indemnización muy alta, porque no es lo mismo pagar una indemnización. ¿De cuál es el límite máximo de la indemnización, compañeros? ¿Hasta 12 salarios? Muy bien. Entonces, no es lo mismo pagar una indemnización de 12 salarios mínimos a pagar una indemnización de 1 año. Entonces, por eso lo hacen las empresas, para no pagar un monto muy elevado en las indemnizaciones. Pero usted como profesional del derecho, su trabajo, ¿cuál es?
buscar la manera de establecer que sí puede de una forma continua, de cómo ustedes van a tener la astucia y la audacia de poder probar que eso ustedes lo catalogan como un descanso involuntario por unas vacaciones, algo que permita hacer esa relación continua y lograr un beneficio mayor para su representado. Y acá, ya en el inciso B, establecemos del trabajo desempeñado. Es decir, en la entidad 3 estrellas, Sociedad Anónima, desempeñé el puesto de, establecimos qué puesto, qué actividad estuvimos ejecutando y dónde estuvimos ejecutando la actividad. Esto también le sirve al órgano jurisdiccional para establecer si es competente o no. De la jornada de trabajo. ¿Qué jornada? ¿Era una jornada de 8 horas? ¿Era una jornada de 10 horas? ¿Era una jornada nocturna? ¿Era una jornada diurna? ¿Era una jornada mixta? ¿Qué tipo de jornadas era? Si nos daban el tiempo para poder almorzar, el tiempo para poder cenar, si nos cumplían esos derechos mínimos a los cuales tenemos acceso. Recordemos el tema de los descansos. ¿Cuál es el tiempo del descanso para poder alimentarse? A ver, compañeros, con fundamento legal. Y de una vez establecemos, como les dije, cuántas horas laboramos al día, en lo que me buscan el fundamento y la respuesta. Cuántas horas laboramos, si nos daban o no descanso entre esas jornadas de trabajo, sería esta parte. Y si era de lunes a viernes, de lunes a sábado, si el sábado lo trabajaba completo o solo mediodía, o si trabajaba solo de lunes a jueves, de lunes a miércoles o de viernes a jueves o de viernes a martes. O sea, ahí nosotros establecemos cuál era nuestro tipo de jornada. A ver, ¿ya encontraron la respuesta? Compañeros, el tema del descanso. Por lo menos díganme que saben en más o menos qué artículo está. ¿Melissa? Melissa, creo que su micrófono tiene inconvenientes. Sigue sonando raro. Tiene derecho a un descanso mínimo de media hora en el artículo 119 del Código de Trabajo. En el segundo párrafo está. 119. Sí, 119. Sí, como lo establece el compañero, efectivamente es el artículo 119. Ahí nos establece cuando una jornada puede ser continua o descontinua. Cuando es descontinua, cuando nos dividen nuestra jornada en 4 horas, hora de almuerzo y otras 4 horas. Pero puede ser continua, las 8 horas, pero como mínimo dentro de esas 8 horas nos deben de dar obligatoriamente por lo menos media hora para poder descansar. Esa media hora usted la puede utilizar para alimentarse o tomar un receso, pero como mínimo media hora. Muy bien, compañero. En el inciso D o en esta demanda le colocaron del salario devengado. ¿Por qué es importante? Porque aquí también el juez toma el monto para poder hacerle su auto de liquidación. Pero si podemos ver, es el único monto que nosotros establecemos. El salario promedio mensual que devengué durante los últimos 6 meses
que elaboré fue de 3,200 quetzales. Que serían más la bonificación, ¿verdad? 3,000 más la bonificación de 250, 3,250 quetzales al mes. A ver, aquí nos establece durante los últimos 6 meses cuál es el fundamento legal que utilizó esta persona. ¿Por qué no dijo 5 meses y por qué no dijo 4 meses? ¿Por qué los últimos 6 meses? Caballeros, no sean así. Muy bien, ya que nadie quiere hablar. Es por el pago de la indemnización, licenciada. Muy bien, don Giovanni, fundamento legal. Artículo 82, inciso B. B. Muy bien. Dice, inciso B, si su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses. Entonces, puede ser que antes de los 6 meses él solo ganaba 2,500 más la bonificación, o ganaba 2,800 más la bonificación, pero durante los últimos 6 meses, pues le subieron, ¿verdad? Le subieron su sueldo o su salario y lo dejaron en 3,000 más la bonificación. Pero aquí hay un error. ¿Cuál es el error que ustedes le encuentran aquí? Les voy a poner aquí este inciso para que vean. Leamos el inciso G, de las prestaciones reclamadas. Tenemos el aguinaldo, las vacaciones y la bonificación anual para los trabajadores. ¿Vale? Tómenle captura y después me dicen en la siguiente clase cuál es el error que ustedes pudieron detectar. Y ponemos de la vía conciliatoria administrativa o de la vía de conciliación, depende cómo ustedes lo quieran redactar. ¿Por qué es importante? Porque Tania. Licenciada, el error no fue que puso cantidad. No. Aquí sí él o el abogado sí puede poner la cantidad, por lo menos del salario que ha devengado, porque eso le sirve al órgano jurisdiccional poder establecer después de sentencia el auto de liquidación, es decir, poder hacer el cálculo correspondiente. Después me dice, de la vía conciliatoria administrativa. Como les digo, acá, ¿por qué lo colocamos? Para decirle al señor juez, yo traté de conciliar, no se logró, por eso tuve que llegar acá a interponer esta demanda. Y ponemos cómo acreditamos o dónde fue ese intento de conciliación. De las prestaciones reclamadas. Es cierto, me despidieron sin causa justificada, pero ¿qué fue lo que me dejaron de pagar? ¿O qué fue lo que nunca me pagaron? Entonces, ¿qué está pidiendo esta persona? Está pidiendo el aguinaldo. El aguinaldo, en concepto de reclamo de la parte proporcional correspondiente al periodo laborado entre el 1 de enero de 2009 al 2 de marzo de 2015. Prácticamente nunca le pagó aguinaldo. Está pidiendo la bonificación anual.
está pidiendo, perdón, también las vacaciones. ¿De qué años? Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 2 de marzo de 2015. A ver, hagan cálculo rápido. ¿Puede pedir todo ese reclamo? ¿O el juez podrá dictar a su favor todas esas vacaciones no gozadas? Compañeros. A ver, ya Son que nadie... 7 años, por lo cual no, solo hasta 5 años le podría dar de vacaciones. ¿Y cuántos años se está pidiendo aquí? 7. ¿Seguro son 7? Contando desde 2009 a 2015. ¿Seguro? 6. ¿Por qué 6? ¿Y por qué 7? Error de conteo, pero sí, se cuenta desde 2009, serían 6 hasta 2015. ¿9 o 7? No, o sea, está reclamando desde 2009. Ajá, ¿cuántos años se está reclamando? ¿6 o 7? 6. 6. Compañeros, no le den, como diría alguien, no le den la razón a los que dicen que en matemáticas no somos buenos. Por favor. No, pero serían 6 años. Tenemos que hacer bien un poco el cálculo ahí. Porque del 2009, de 1 de enero de 2009 a 1 de enero, o hasta en este caso 31 de diciembre, tenemos un año. Luego, de 1 de enero de 2010 a 2011, o terminando el 2010, son 2 años. Son 6 años. ¿No es cierto? Entonces, también está pidiendo, y su compañero tiene razón, no le van a dar el pago de las vacaciones no gozadas de los 6 años. ¿Por qué? Porque la normativa establece que solo se puede pagar hasta 5 años o de los últimos 5 años que no se hayan gozado. Es decir, esta persona perdió un año de vacaciones. Entonces, la sentencia del órgano jurisdiccional no va a ser favorable en su totalidad. Va a ser parcialmente favorable y parcialmente en sentido negativo. ¿Por qué? Porque va a dar en su totalidad las demás prestaciones, pero no el tema de las vacaciones. Tenemos la bonificación anual, el reclamo de la parte proporcional del tiempo. A ver, ¿cuál es esta bonificación anual? El bono 14. El bono 14. Muy bien, don Giovanni. Y tenemos la parte del ofrecimientos de medios de prueba. Aquí esta persona pidió la confesión judicial de la sociedad. ¿Por medio de quién? De su representante legal, bajo apercibimiento de que dejare de comparecer sin justa causa, se le declare rebelde y confeso. Como pueden ver, aquí están los temas que estamos viendo el día de hoy. De una vez, esta persona está diciendo, le estoy pidiendo a la parte demandada que venga y preste confesión, que sería declaración, preste su declaración. Pero si no viene, le solicito a usted, señor juez, lo declare rebelde y que lo declare confeso. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias o cuáles son los efectos jurídicos de que se le declare confeso. Dice, ¿y sobre qué va a declararse confeso? Sobre el pliego de posiciones en la primera audiencia que le articularé. Aquí era que le articularé. ¿Qué son el pliego de oposiciones o peticiones? Es el pliego de preguntas que la parte actora le iba a hacer
a la parte demandada. Entonces, si él no va, prácticamente todo lo que le iba a preguntar, la parte demandada está diciendo es cierto en su rebeldía. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, y acá está presentando una prueba documental. ¿Qué prueba documental está presentando? Copias al carbón de las actas de adjudicación suscritas en la sección de conciliaciones de la inspección. Es decir, cuando él dejó en evidencia que trató de llegar a una conciliación con la parte demandada. Está adjuntando también una copia de la patente de comercio de la sociedad. ¿Por qué? Porque él quiere acreditar que realmente esa sociedad tiene una naturaleza jurídica, realmente existe. Y pide exhibición de documentos. ¿Qué quiere decir esta exhibición? Quiere decir que él no tiene en su poder esos documentos. ¿Quién lo tiene? La parte demandada. ¿Y qué documentos le está diciendo al señor juez que él no tiene, pero él sabe perfectamente que lo tiene la parte demandada? Está pidiendo que exhiba el contrato original de trabajo entre él y el patrón. ¿Y por qué quiere establecer eso? Porque él quiere establecer cuál era su salario, si es que sigue manteniendo el mismo o si le subieron, cuáles son sus condiciones de trabajo por los cuales pactó. ¿Por qué? Porque acá inclusive él puede pedir un reajuste salarial o puede establecer una violación a su contrato al establecer que él realizó actividades fuera del contrato. Puede ser que a ella la hayan contratado como auxiliar de contabilidad y sus funciones estaban enfocadas a una auxiliar de contabilidad, pero ella en la práctica ejercía funciones de jefa de departamento de contabilidad, que son responsabilidades totalmente diferentes a un auxiliar. Puede ser. Está pidiendo que se ponga a la vista libros de salarios del patrón, con objeto de establecer mis salarios devengados durante el tiempo de la relación laboral. Está pidiendo establecer el reglamento interno de trabajo. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ok. Para establecer, digamos, cuánto es que él le pagaba mensualmente, para que el demandado no diga al juez, mire, ella no ganaba 3,000 quetzales, ella solo estaba ganando 2,500, pero en el de los libros de contabilidad o en el libro de pagos de salarios, él puede establecer cuál era en sí el salario que se le pagaba. Dice, libro de contabilidad donde consten los egresos que tiene mi empleador en concepto de salarios y pago de demás prestaciones de sus trabajadores. Copia de las planillas de seguridad social enviadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social donde se demuestre los descuentos que se me hacían en el tiempo de mi relación laboral y de mi salario devengado. Dice que se conmine a la entidad para que a través de su representante legal exhiba los documentos arriba señalados relacionados con el periodo que laboré y que en caso de desobediencia se le impondrá la multa que determine el honorable juzgador. Y aquí entramos a las peticiones. Y es donde varios de ustedes, si no es que la mayoría, tuvo, para los que les tocó esas variantes donde tenían que redactar peticiones de trámite y peticiones de fondo. ¿Por qué? Porque confundieron las peticiones de trámite y las peticiones de fondo. O ponían peticiones que no tenían relación alguna a una demanda ordinaria laboral. Petición de trámite, son de mero trámite. ¿Se recuerdan que eso se los expliqué en la clase? Establece
que se admita para su trámite la presente demanda y documentos adjuntos que con ellos se forme el expediente respectivo. Una petición. Segunda, que se tome el lugar que señalo para recibir notificaciones. Sencillo. Que se tome nota del lugar que señalo para notificar a la entidad demandada. Que se tome nota que actúo bajo la asesoría del abogado y el nombre de mi abogado, si es que tuviere. Que se señale día y hora de la comparecencia de las partes a juicio ordinario laboral, requiriéndoles que presten con sus respectivos medios de prueba, a efecto que rindan en dicha audiencia. Bajo apercibimiento se seguirá el juicio en rebeldía de que no comparece en tiempo. Sin más trámite. Se otorga que se tenga por ofrecido los medios de prueba individualizados y se ordene su diligenciamiento. Y es sobre eso que versa mayormente también la primera resolución del órgano jurisdiccional cuando notifica a la parte demandada. Se requiere a la entidad demandada para que comparezca por medio de su representante legal a prestar confesión judicial a la audiencia que el señor Juan señale, o que el juez señale, bajo apercibimiento que ser declarado confeso sobre el pliego de posiciones que en dicha audiencia le articularé. Se tiene como, se continúe con la entidad demandada y así, y más peticiones. Y aquí están las peticiones de fondo. Si nos damos cuenta, en las peticiones de trámite, nunca mencionamos el asunto, el derecho que nos fue violentado, el derecho que queremos que se nos restituya. En ningún momento lo estamos pidiendo en las peticiones de trámite. ¿Cuál es la petición de fondo de esta persona? Que se declare con lugar la presente demanda en la vía ordinaria laboral que promueve en contra de ¿quién? La entidad. En consecuencia, se deberá hacerme efectivo el pago de las siguientes prestaciones laborales en estar firme el fallo. Está pidiendo que se le pague el aguinaldo, las vacaciones y la bonificación. Pero acá, nuevamente, la persona solo está diciendo que se le pague el aguinaldo del 1 de enero de 2009 al 1 de enero de 2015. Nunca dijo que de ese aguinaldo le correspondían, ejemplo, 6 por 3, que le correspondían 15,000 quetzales. Ahí. Él no puso, me deben 15,000 quetzales o asciende a la cantidad de 30,000 quetzales. ¿Por qué? Porque el juez no ha hecho su cálculo. Aún no existe el auto de liquidación. Acá nunca en una petición de fondo, en una demanda nueva, nunca se pone el monto sobre el cual nosotros creemos que va a ascender el aguinaldo o el pago de ese aguinaldo. ¿Alguna duda? Muy bien, igual, siguiente petición, siguiente petición. Si se comprobare que existió infracción de las leyes de trabajo por parte de la entidad, se certifique lo conducente a donde corresponda. Normalmente esto casi ya no lo ponen. Y acá es el cierre. Desde acá empezamos el cierre de la demanda. Y acá fue donde muchos se equivocaron. También, si pueden darse cuenta, el cierre donde empieza, acompaña duplicado y 6 copias al presente memorial de la demanda. Documentos señalados en los numerales A y B del apartado de la prueba contable. La fecha, la firma de la parte actora, si tiene abogado, quién la está auxiliando, si es abogado, firma y sella, y si le quiere adjuntar timbres, le pone los timbres. Si no, estamos exentos de pagar los impuestos de timbre forense. Pero ¿qué hacen unos? Como que se estuvieran despidiendo del señor juez. No es una carta, es un memorial, entonces no le podemos decir, sin nada más que agregar, señor juez, solicito, y otra vez vuelven a hacerle como una petición, o vuelven a decirle
que se suscriben a ellos. No es una carta, como les digo, es un memorial y tiene cierta estructura. Entendemos que el derecho laboral es poco formalista, pero hay ciertos requisitos que sí se deben de cumplir. Entonces, esta sería la estructura. No digo que esa sea la redacción correcta, existen más tipos de redacción. ¿Por qué? Porque existen muchos abogados. Entonces, cada abogado tiene su propio estilo en cuanto a su redacción. Entonces, esa misma estructura debe de tener la contestación de la demanda, o esa misma estructura, pues, debería de tener. No sé si tienen alguna duda. ¿Ustedes qué creen? ¿Se cumplió? ¿Se cumplió con lo establecido en el artículo que determina los requisitos de una demanda? ¿O faltó algún requisito? Nadie. Bueno. Entonces, usted, como les digo, sí me interesa que aprendan un poquito más a profundidad el tema de las demandas. Les va a venir en su segundo parcial, la redacción, también en el examen final. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Si necesitan que vuelva a dar otro ejemplo o vuelva a dar otro repaso en la siguiente clase de la demanda, yo lo puedo hacer con mucho gusto. No hay problema, pero sí avísenme con anticipación a través de su junta directiva. Sin otro particular, como fuera carta, ¿verdad? Ay, Ever. Sí, licenciada, buenas tardes. Disculpe una consultita nada más. Con respecto a las peticiones, por ejemplo, si las redacta un trabajador y él exactamente no sabe que tiene que ir de forma y de fondo, de trámite que diga y de fondo, ¿sí las puede hacer solo El juez así? le puede poner un previo. Avisándole que eso tiene que colocarlo. Ajá, exacto. Ah, ok. Por eso existe el previo. O sea, el juez no se lo va a rechazar, pero tampoco le va a dar trámite inmediatamente. Le coloca un previo indicándole qué datos le hacen falta o cómo corregirlos para que pueda proceder de una manera más correcta su demanda y no se le sean violentados sus derechos. ¿Por qué? Porque si el juez entra a conocer directamente esa demanda, ¿qué va a establecer la parte demandada? Una excepción dilatoria de demanda defectuosa y va a dilatar más el proceso y estaría afectando a la parte más vulnerable, que sería el trabajador. Por eso el juez puede establecerle un previo indicándole que subsane ciertos requisitos o que agregue ciertos requisitos que le hubiesen hecho falta en su demanda. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Licenciada, a mí me quedó duda respecto a lo de cuando la indemnización, no se debe colocar el monto, ¿verdad? No, porque digamos, no se puede colocar porque el juez, pues al ser conocedor del derecho, aquí en este caso, pues hablamos de unas vacaciones de, ejemplo, 6 años, que fue el ejemplo, ¿verdad? Pero sabe bien el órgano jurisdiccional que él no puede emitir una sentencia en su totalidad a favor de la parte trabajadora sobre esos 6 años de vacaciones no gozadas, porque la ley le determina que son sobre los últimos 5 años. Ahora bien, si la parte trabajadora trabajó, valga la redundancia, 20 años, no le van a dar su indemnización sobre los 20 años, únicamente sobre los 12, porque la ley limita a ese monto. O sea, tiene una limitante o un tope de ya no más. Licenciada, perdón, ¿dónde puedo encontrar en el artículo 82? Estuve buscando esa parte
de el límite de los 12 años. El límite de los 12. A ver, compañeros, yo les di las dos. Sí, don Giovanni, si usted tiene el de la indemnización, tiene que tenerlo concatenado con el otro artículo donde establece el límite del monto de la indemnización. Yo recuerdo que les dije concatenen un artículo con el otro artículo. No lo tengo anotado, por eso estoy... Stephanie. ¿Se lo puedo decir yo? Sí. Es el 78 en el inciso B. Muy bien, Entonces, gracias, Stephanie. Pongamos, don Giovanni, en su artículo de la indemnización, B, artículo, el que nos acaba de mencionar Stephanie, y en ese artículo concaténelo con el artículo de con la indemnización. Sí. Así, si encuentra un artículo primero, va a encontrar el otro automáticamente. Ese es, podríamos decirlo así, un chip legal, un chivo legal que utilizamos los abogados para tener todo a la mano lo más rápido posible. Entonces, ¿alguna otra duda? Stephanie, ¿todavía sigue con la manita levantada? ¿Tiene alguna duda? Sí, yo sí, la verdad, les soy sincera, a mí me tocó realizar lo de las peticiones, pero la verdad, yo adivinando, o sea, sí me recordaba cómo iba estructurado, pero no, o sea, la de fondo sí me recordaba cómo iba, que era lo principal. Sí, lo hice, o sea, era lo principal, o sea, la de fondo sí me recordaba que era lo principal, pero yo recuerdo, sin nada malo, en las de... ¿Trámite? En las de trámite sí puse que se acepte la presente demanda, sí la puse, pero después creo que puse mi patrocinado o el trabajador que presenta la demanda no tiene documento y va a presentar su licencia, creo que puse yo, porque la verdad yo no me recordaba más cómo, o sea, qué podía llevar una de trámite, eso era. Pero ahora ya me di cuenta que llevas, para ver si no nos puede dar otro ejemplo de las peticiones de trámite. Muy bien, para la siguiente clase voy a preparar otros modelos o voy a buscarles otros modelos. Igual ustedes pueden googlearlo, pueden buscar modelos de juicio, de modelos de demandas de juicios ordinarios laborales. Les van a aparecer por despido injustificado, les van a aparecer para solicitud de reinstalación. Entonces ahí las peticiones van variando. Y ahí usted puede tener más ejemplos, pero con gusto. Como le digo, que se comunique conmigo la junta directiva. Si tiene alguna petición en concreto, sobre un tema en concreto, yo con mucho gusto les puedo dar esa retroalimentación. Sí, digamos, concluyendo los temas que tenemos que avanzar, claramente, ¿verdad? ¿Alguien más? Ya, está bien, gracias. Muy bien, Stephanie. ¿Alguien más tiene dudas? Muy bien, entonces nos vemos. Al parecer ya su otro docente ya los está esperando. Nos vemos el siguiente día de clases. Quedo anuente a cualquier comentario y si no, pues les deseo fin de semana. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde.